que tenía por aquí, pero bueno, lo vuelvo a abrir. Si me esperáis un momentito. Bueno, vamos a leer en Juan, capítulo 13, versículos 24 y 25. Juan, capítulo 13, versículos 30. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, que dice así. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Al leer este pasaje, a mí lo que me llamó la atención es lo del mandamiento nuevo. ¿Qué pasa? ¿El amor es algo nuevo? Jesús aquí no quiere decir eso. Quiere decir que el mandamiento que Él manda, o sea, que Él da, es un amor especial. Es un amor con el listón más alto, digamos. Es un amor de sacrificio. Un amor de sacrificio implica que tú te tienes que entregar por completo a los demás, que te tienes que... Si pudiéramos, por favor. Gracias. Es un amor que precisamente habla del sacrificio, de que lo que hizo Jesús, ¿no? Que demostró en la cruz hasta qué punto su sacrificio era o no era. Y nosotros tenemos que seguirlo. Nos dice, si hacéis lo que yo os digo, verdaderamente seréis mis discípulos. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tener un amor de sacrificio. No con la lengua fuera ni la cara de pocos amigos, pero sí algo de corazón que nos lleve más allá de lo que normalmente amamos. Y es un amor incondicional, no depende si el otro lo merece o no. A veces hay personas que no nos caen bien, y sin embargo Jesús nos dice que les amemos. Fijaos en Judas. Jesús sabía de sobra que Jesús le iba a traicionar, o Judas le iba a traicionar, y sin embargo lo amó hasta el fin. Él sabía que Pedro le iba a negar, le iba en cierta forma a traicionar, pero él siguió amándole hasta el fin. Y por último, un amor como signo diferente. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros, ¿vale? Yo no sé la intención de tu corazón, pero creo que es buena. Y precisamente en esta iglesia no es que haya falta de amor, creo. Yo veo que los hermanos se aman unos a otros. Pero esto es un recordatorio para decirnos que debemos seguir adelante, no debemos desanimarnos en amar a las personas, a los creyentes y a los que no son creyentes. Fijaos que esto Dios lo dice durante la última cena. Iba a ser arrestado.
¿cómo se sentiría? Yo desde luego me sentiría preocupadísimo, descentrado, desconcentrado, pero Jesús va y aún por encima le dice a sus discípulos que se amen, especialmente cuando Él se va. ¿Qué os parece? Por lo tanto, hay un salmo que nos habla de esto, ¿no? ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Por qué es necesario que nos amemos unos a otros? Porque, como aquí dice en el 133 Salmo, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amigo. Es bueno, delicioso. Es como buen óleo sobre la cabeza, es decir, la unción a veces no la recibimos o no la recibe alguien porque no ama a los demás. Y dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, porque allí, donde se aman los hermanos y hermanas, envía el Señor bendición y vida eterna. Nuestro tapón a veces es la falta de amor. Si nos amamos, estamos seguros de que Jesús va a mandar bendición y vida eterna. ¿No queremos eso? Pues es lo que vamos a buscar hoy. Precisamente por eso venimos a las reuniones. Venimos a las reuniones con la intención de, dice en la Escritura, que para estimularlos al amor y a las buenas obras. Cuanto más vengamos a la iglesia, a las reuniones, seremos estimulados a amarnos unos a otros y lo demás, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por los hermanos, hermanas que nos reunimos aquí en esta iglesia. Cuando falta alguien, como decíamos antes, un poco de broma, pero es así, se echa de menos, ¿verdad?, a las personas. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Tu presencia es no solo necesaria, sino yo diría imprescindible. Yo cuando falta alguien, yo lo noto, no sé vosotros, pero yo lo noto y hasta me da tristeza cuando veo que alguien no viene con frecuencia. A veces, por supuesto, es por el trabajo, que muchos faltan por el trabajo. De hecho, tenemos hermanos que no vienen ahora porque están trabajando los domingos. Pero me refiero que si pudiendo venir no vienes, pues estás haciendo una pequeña falta, en el sentido de no... eso, que se echa de menos, ¿verdad? Y al revés, si tú vienes, vas a hacer mucho bien. Amén. Pues amén. Acordaos de orar por los enfermos, acordaos de orar por aquellos que no pueden venir los domingos a la iglesia, para que puedan hacerlo. Amén. Bien, amados hermanos, este domingo 31, ya se nos fue agosto, madre mía. Algunos les gustaría que quizá que tuviera más días, ¿verdad?, para tener más vacaciones. Pero lo siento, el gobierno dice que no. Bueno, quisiera continuar con esta serie que hemos comenzado precisamente el primer domingo de julio sobre perseverar. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 2:17, que hemos leído en otras semanas: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Estamos hablando de perseverar en un mundo inconstante. Algunos quizá pensáis que esto de la moda es un invento de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, pero la moda es una cosa desde nuestros primeros padres. Han cambiado. El mundo pasa, dice el apóstol, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perseverar. Hablábamos en la primera ocasión de perseverar en el sufrimiento. El domingo pasado hablábamos de perseverar en la oración. Y hoy quiero llevaros al tercer punto, en que lo encontramos en Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento y en las oraciones. Desde luego, ¿cuántas veces se habla, verdad, de perseverar en la oración? Será porque es interesante. De hecho, Jesús nos habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perseverar en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Podríamos preguntarnos. La palabra doctrina tiene un significado curioso porque en su origen significa una enseñanza que se recibe y que se pone en práctica. Si no es teoría. Si yo lo que recibo del Señor, o como dice la Escritura en otras palabras, si soy oidor olvidadizo, entonces lo que puedo tener, y muchos lo tienen, y ojalá ninguno de los que estamos aquí en la sala, ni de los que nos ven, estén en esa situación, podemos tener muy buena información. Pero si no lo practicamos, yo recuerdo cuando antes se podía fumar en los centros oficiales. Y había gente, a mí gracias a Dios nunca me pasó, pero que iba al médico y el médico estaba fumando. Y el médico decía, el tabaco es malo. Mucha teoría, pero poca doctrina, ¿me entendéis? Con todos mis respetos hacia el gremio de los galegos. Cuando hablamos de doctrina, tiene que ver con la palabra koinonia, que en griego significa comunión con Dios. Como citaba el apóstol Santiago, decía, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. No se trata de recordar el sermón del domingo, palabra por palabra, sino saber en qué nos alimentó el sermón del domingo. Eso es la doctrina. La doctrina no es un mantra, para la expresión, una repetición de palabras ahí, sin ton ni son, sino que es una vivencia. La doctrina, y muchos han tergiversado esta palabra, no es una cuestión de tradiciones. Porque las tradiciones, ¿sabéis qué son? Humanas. Y yo no veo a ningún Dios, no veo a Dios, permitidme, no veo ninguna parte a Dios que Dios imponga tradiciones. De hecho, las tradiciones, y bien lo sabemos, el pueblo de Israel, lo vemos sobre todo en los profetas mayores, también en los menores, por supuesto. El pueblo de Israel era un pueblo de muchas tradiciones, pero su corazón estaba, ¿cómo? Lejos de Dios. Podemos venir a la iglesia y nuestro corazón estar lejos de Dios. Recuerdo una vez cuando niño que mi madre
Yo no solía jugar mucho en la calle, pero una vez que salí, mi madre me dijo, a tal hora aquí, en esta casa es lo que ser obedientes en la hora, bueno, en todo. Y yo recuerdo que llegué a la hora y le dije a mi madre, sí, estoy aquí, pero mi mente está jugando todavía a la pelota o estaba con mis amigos. A veces podemos estar así, estar aquí, permitirme la expresión, de cuerpo presente. Y estar pensando en otra cosa. No es cuestión de tradiciones, sino de vivencia. Y esa vivencia, dice el apóstol Santiago, que el que la vive es bienaventurado en lo que hace. Por eso la ley de Dios, la voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta, y a mí me gusta mucho la coletilla final, y no añade que tristeza con ella. Gente, qué buena es la ley de Dios en este sentido. Y claro, a veces nos cuesta, porque todavía hay cosas, llevar a la práctica, porque hay cosas en nosotros que aún permanecen del viejo hombre. Y hasta que no estemos en la presencia del Señor, en el cual nuestra salvación sea completa, estamos salvos totalmente ahora, pero nuestra salvación será completa el día que estemos en la presencia del Señor, porque vivimos en un cuerpo de pecado, o como el apóstol Pablo diría, el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Quien vive la doctrina es bienaventurado, es como significa la palabra, doblemente dichoso. Es, como también podríamos traducir libremente la expresión, es una persona que tiene suerte. La expresión bienaventurado podríamos traducirla por menuda suerte que tiene. Menuda suerte vivir la doctrina de Dios y no la de los hombres. Y esto lo haremos. Ahora bien, la doctrina tiene que ser como Jesús la presentaba. A mí me gusta, cuando quiero ir a la fuente, tengo que ir, pues eso, a la fuente, no tengo que ir a un chorro. Tengo que ir a la fuente. ¿Cómo presentaba Jesús su doctrina? Lo hacía todo como enseñaban las Escrituras. Jesús, y lo digo con sumo respeto, de una forma coloquial, creo que todos entendemos, Jesús no se sacó nada de la manga. Jesús todo lo que habló fue conforme a las Escrituras, basado en las Escrituras. Jesús no dijo nada. De hecho, Jesús se presentó como el enviado, el anunciado por las Escrituras. Él no dijo, Dios me ha dicho, ¿no? Él presentó como el enviado, el prometido de Dios. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento no se entienden solos, sino se complementan el uno con el otro. Y si lo que enseñamos no está en la Escritura, mal asunto. Los apóstoles, cuando dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y cuando vemos después, por ejemplo, el discurso de Pedro, Pedro da un meneo al Antiguo Testamento de cuidado. Esto es un desafío para los que predicamos, que se vea más a Cristo y menos a nosotros. Porque cuando usamos la palabra se ve a Cristo. Cuando la doctrina que enseño es jonataniana, permitidme, no se está viendo a Cristo. Un predicador muy querido por un servidor, ya en la presencia del Señor, me contaba que cuando tuvo su primer sermón en la iglesia, al día siguiente un anciano de la iglesia le dijo, oye, ayer se vio mucho, voy a cambiar el nombre, a Pepe, pero no se vio al Señor en tu predicación. La predicación estuvo muy bien, pero se vio mucho a Pepe, pero no se vio al Señor. Y la respuesta de Pepe fue, hombre, no siempre vamos a predicar lo mismo. Y Pepe, este predicador, hoy en la presencia del Señor, recordaba toda su vida con una profunda tristeza aquella respuesta. Aquel día fue para mí un albadanazo, fue una bofetada del Señor. Y él después se disculpó, pidió perdón al anciano por aquello. Gracias a Dios aquello creo que le fue de bendición. Porque si en el sermón se ve al predicador, es que entonces no se está viendo a Cristo. Si en la doctrina se está viendo a Eduardo, a Jonathan, a Antonio o cualquier predicador, no se está viendo a Cristo. Al igual que Jesús, los apóstoles presentaron siempre la enseñanza conforme a lo que la Escritura enseña. Hermanos, examinemos lo que oímos.
No justifiquemos nuestra práctica, no justifiquemos nuestro cristianismo en base a un versículo o a lo que he dicho don Menganito o don Sotanito, o el predicador tal. Lo del don ya hoy vamos quitándolo un poco, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años todos los predicadores eran don. Cuestiones culturales, ¿no? No, es que esto lo ha dicho el hermano tal. Muy bien, pero el Dios que se revela a el hermano tal se revela a mí también y a ti también. Examinemos lo que oímos. A veces justificamos nuestro cristianismo. Es que en tal sitio dice tal cosa. Mira, es que por esa regla de 3, esta mañana Eduardo nos citaba a Judas. Por esa regla de 3 también podríamos justificar el suicidio. Mira, en la Biblia aparece un suicida. Y podríamos hacer toda una doctrina de eso, pero que no está en la Escritura. El primer pastor que tuve, una de las frases que siempre nos decía es: no hagan caso a lo que yo digo, sino a lo que dice la Escritura. Y permitidme, recibo esa herencia y también os lo transmito a vosotros. Lo que un servidor puede decir, que lo dirá seguramente con el mejor, vamos, indudablemente, hasta ahí me conozco, con el mejor corazón. Pero si no está en la Escritura, hermanos, no le hagáis caso a lo que digo. Comprobemos que lo que se nos dice está en la Escritura. Perseverar en la doctrina, perseverar en la sana doctrina, es difícil, pero es cumplir la voluntad de Dios. Mirad, y por favor, esperad que la frase son 2. Perseverar en la enseñanza que recibimos sin contrastarla con la Escritura es adoración y obediencia al predicador y no a Dios. Perseverar en la enseñanza que recibimos basada en la Escritura no es adorar al predicador, sino adoración y obediencia a Dios. Repito estas 2 frases, que son muy distintas, pero que nos hace a todos en esta mañana decantarnos por una. Perseverar en la enseñanza que recibimos sin contrastarla con la Escritura es adoración y obediencia al predicador y no a Dios. Perseverar en la enseñanza que recibimos basada en la Escritura no es adorar al predicador, sino adoración y obediencia a Dios. Dios nos ayude a estar todos en el segundo grupo, amén. Y necesitamos la ayuda de Dios, porque si confiamos en cualquiera de nosotros, si yo confío en mí, va al asunto. Os voy a compartir algo muy íntimo, muy personal, si os puede ser de ayuda. Cuando me pongo a preparar un mensaje, pido siempre al Señor: Señor, dame de ti, para no dar de mí. Procuro. Y ese es mi gran desafío, porque, hermanos, mal asunto si no predicamos a Cristo. El enemigo, Satanás, trata de esclavizarnos. Esclavizarnos no es hacernos adictos, es esclavos. Esclavos. Ayer hablábamos, Marisa y yo, con una antigua vecina, el esposo, ayer, un antiguo vecino, unos vecinos maravillosos que tuvimos durante 5 años. Y él estaba pues, muy deteriorado. Y nos decía: es que es esclavo del tabaco. Pero es que lo sabe. Pero le gusta ser esclavo. ¿Sabéis? Satanás, que se disfraza como ángel de luz, trata de hacernos eso. Que nos sintamos felices siendo esclavos. Cualquiera, dice, fijaros este versículo que voy a leer, tela marinera, no solemos usarlo mucho, pero está interesante. Segunda de Juan, versículo 9. Oigo las hojas buscando. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cantábamos antes, decía Eduardo: quiero conocerte. Claro, queremos conocer más al Señor. Es más,
el cristiano es un ser insatisfecho de lo que conoce, porque quiere conocer más al Señor cada día. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía y no dice que no hable, que no cite versículos. No. Puedes citar 50 versículos. Mirad, en Alemania, en la iglesia luterana, hay pastores que se declaran ateos. Y tú dirás, menuda barbaridad. Sí, Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, un poquito antes. Primera de Juan, capítulo 2. Y fijaros esta bocina, esta sirena de alarma que nos lanza el apóstol. Hijitos, leo primera de Juan 2, 18, 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Esto está lleno, está diciendo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí hay una frase que a mí, sinceramente, me es un desafío y que me obliga, y me obliga, en el buen sentido, a mirar al Señor. Fijaros, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es tremendo, ¿eh? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Habrían permanecido con nosotros porque somos guapos y hermosos? No. ¿Porque no tenemos faltas? No. Porque tenemos a Cristo y buscamos a Cristo y no buscamos al hombre. Y ese es el deseo que un servidor tiene para esta iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros busca a Cristo. ¿A qué vine yo en esta mañana aquí? ¿A recibir o a buscar a Cristo? ¿A aprender de Él o a saber simplemente de Él? O simplemente, voy a leer este versículo que ya me lo conozco. Es un buen ejercicio usar distintas versiones para pasajes conocidos. ¿Sabéis por qué? Porque cuando conocemos ya un pasaje a veces de memoria, lo leemos tan de corrido que no nos enteramos. Pero si usamos otra versión, estoy seguro que ya leer otra frase del mismo, pero en otra frase, nos llevará a descubrir más al Señor. No seamos, dice el apóstol Pablo, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta es la doctrina. Estos días la mar ha cambiado muchísimo y me sorprendía en uno de los días que estaba junto a la mar ver cómo había boyas que estaban muy tranquilas y eso que están atadas al fondo, pero que venía una ola y las zumbaba para un lado, pero la siguiente ola la zumbaba para el otro. Y yo me vi reflejado. Y vi a algunos cristianos ahí. A veces somos así, ¿verdad? Que sopla el viento de un lado y pero como seguimos a flote, no seamos niños fluctuantes. Seguro que no lo sabéis, pero os voy a decir una cosa. Cuando en la época del apóstol Pablo no existía Internet, aunque parezca mentira, hoy los niños dirían, madre mía, ¿cómo era posible? Tampoco existían redes sociales, bueno, la vieja del visillo quizá, como mucho, ¿no? Pero hay algo, ya existía la maldad. Salieron, pero no eran, y se han multiplicado. Hermanos, todo lo que no sea seguir la doctrina de Cristo, todo lo que no sea seguir la genuina enseñanza de Dios, es, como dice el apóstol, extraviarnos y no tener a Cristo aunque nos llamemos cristianos. Hay algunos sitios que se llaman iglesias cristianas y tienen un cristianismo tan grande que solamente es el letrero. Dios nos libre de eso. Yo pensaba, cuando veía esto,
comprar una placa de policía, pero de esas de broma, ¿sabes? Yo puedo comprar una placa de policía y el domingo que viene aparecer aquí Sheriff Jonathan. Eso impone. Si me pongo la gorra, las dos pistolas, diríais aquí el sheriff del condado. Pero no soy sheriff. Puedo ponerme el traje de cristiano, pero no por eso ser cristiano. Cuando éramos niños, había los juegos de los indios. Y algunos se ponían las plumas aquellas y las de eso, y se sentían indios. Pero no por eso terminaban de ser indios. Eran indios. De hecho, cuando terminaban de jugar, se quitaban los juguetes y se acababa el indio. Aunque después lo siguieras haciendo, pero de otra forma, ¿no? Cuidado, hermanos, con lo que oímos, con lo que se nos dice aún con buenas palabras. Y una cosa que me llamó la atención de este versículo 42 de Lucas, de Hechos, capítulo 2. Es el autor Lucas. ¿Cómo escribe? Lucas era médico, ¿sabéis? Es muy interesante cómo él hace la descripción. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay 4 cosas que estaban haciendo. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Me gusta mucho una cosa de este versículo, bueno, todo el versículo, pero una de ellas es que pone las 4 cosas al mismo nivel. Porque no podemos perseverar en una comunión sana si no estamos perseverando en la doctrina de Cristo. Una de las cosas que he dicho muchas veces, y permitidme la repita, no quiero que este lugar sea un sitio donde coincidimos en la reunión, quiero que sea un sitio de comunión. Porque este puede ser un sitio donde coincidamos todos, igual que coincides en la consulta del médico con mucha gente enferma, ¿verdad? Pero no estás reunido con ellos. A veces te contagian. Pero la comunión auténtica, genuina, viene primero perseverando en la doctrina. Y eso nos lleva a ver que está todo al mismo nivel. Si realmente estoy perseverando en la doctrina de Cristo, permanezco fiel en la comunión, permanezco fiel en el partimiento del pan y permanezco fiel en la oración. Cuando nuestra vida está basada en la doctrina del Señor, en la palabra de Dios, permaneceremos en comunión. No estaremos juntos unos a otros, estaremos unos con otros en fraternidad, que es distinto. Sí, yo sé, como decía Eduardo antes, que cuando alguno falta le echamos de menos por el huequecito, ¿verdad? Pero sobre todo el hueco en el corazón que nos deja. Qué triste es que no se eche a alguien de menos, ¿verdad? Hace tiempo, por unas circunstancias fuera de aquí de Galicia, alguien no iba a asistir a un evento y alguien dijo, menos mal que no viene. Y yo pensé, ¿y si fuera de mí que se dijera eso? No, Jonathan no va a estar. ¡Oh, qué bendición! Qué triste, ¿verdad? Todos tienen la misma importancia y son la evidencia sana de que todo, aunque mejorable en nuestra vida, marcha adelante si permanecemos en comunión, en el partimiento, esto lo hablaremos más otro día, en la oración. Una doctrina que excluye la fraternidad no es de Dios. Una doctrina que hace clases, grupos, no es de Dios. Una enseñanza que quita la importancia de vida del partimiento del pan o hace del partimiento del pan una fuente de conflictos, no es conforme a la Escritura. Yo he visto hermanos que porque el partimiento del pan no se hace de una forma, ya no quieren tener comunión con los demás. Bueno, mal que el Señor me da paciencia, ¿verdad? Pero sobre todo pido al Señor no caer en eso. Una enseñanza que no incluye la oración o que la convierte, me vais a entender la palabra, una enseñanza que convierte a la oración en oración latría.
sea él por sus formas o por su estilo. Es que si no oras dando saltos, es que si no oras en lenguas, es que si no oras así, si no oras así, estás excluyendo a Dios. Y como tantas veces decimos, el centro de nuestra oración tiene que ser el Señor. Las peticiones y las gratitudes vienen después. El ejemplo lo tenemos en la oración del Padre Nuestro, sin ir más lejos. Eso no es doctrina de Dios. Queridos hermanos, vivimos tiempos difíciles, pero vivimos tiempos para manifestar la gloria de Dios. Este es el mejor tiempo que a todos los presentes Dios nos da para vivir la gloria de Dios. La maldad está en aumento, pero su gracia no cesa. Nueva es cada mañana. Vivir conformes a Cristo, vivir conformes a la doctrina de Cristo, nunca ha sido fácil. Ni lo será hasta que estemos en su presencia. Porque vivimos en un mundo, ¿recordáis? Caín se sintió oprimido por su hermano Abel. Abel se sintió oprimido por su hermano Caín, quiero decir, perdón. Caín oprimió a Abel y así terminó el pobre Abel, ¿verdad? Abel sentiría la presión del envidioso, del que quería el mal. Abel buscaba la gloria de Dios, pero Caín buscaba la gloria de Caín. Y cuando uno busca su propio ego, es capaz de aniquilar a los demás. Quizá no a tiros, como Caín, pero sí con nuestras palabras. Vivir conforme a Cristo nunca ha sido fácil, pero es la única forma de ser libres en Cristo y no estar atados a los hombres. He conocido personas que han sido muy elocuentes en su ministerio, con grandes ministerios, y han caído quizá en el pecado que sea. No vamos a citar pecados. Y a mí me ha causado tristeza, por un lado, su caída, pero cuando después hay tanta gente que dice, he dejado el Evangelio por lo que este hombre hizo. ¿A quién estabas tú siguiendo ahora? Cuando voy a bautizar a alguien, siempre les digo, esto lo haces delante del Señor, porque yo mañana puedo caer, no te bautices por mí. Sabes, todos somos susceptibles de caer, por eso necesitamos de Dios. Desde el primero hasta el último. Cuando vivo conforme a Cristo, lo que Cristo quiere, soy más que vencedor por medio no de mis méritos, sino del amor de Dios. Hay algunos hoy en día que predican una doctrina que se creen vencedores por lo que tienen en la cuenta o lo que tienen en el garaje o la casa que tienen. Yo no soy vencedor por tener un Dacia, no soy vencedor por los 50 millones que tenemos en el banco, por lo que no tenemos en el banco, ¿me entendéis? Tú y yo somos vencedores por medio del amor de Dios. Y lo demás es tontería. Es que si soy vencedor por eso, entonces soy vencedor en mí, no por medio de Dios. Sobre todo, vivir conforme a la doctrina de Cristo es ser luz en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas, incluso de la oscuridad de la religiosidad. La pregunta en esta mañana os la lanzo, la dejo en vuestro corazón. ¿Permaneceremos perseverantes en la doctrina de Cristo? ¿Perseveraremos en la doctrina, constantes en la doctrina, en lo que nos enseña la Escritura? Eduardo nos hablaba antes de un personaje bastante curioso en la Escritura, Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo no cogería seguramente a Pedro ni a Judas para mi equipo de trabajo, pero el Señor los cogió. Y Pedro la tuvo, y bien sabemos. Incluso, no vamos ahora a poner los defectos de Pedro. Pero Pedro tuvo una cosa, que fue que aún en sus caídas buscó al Señor. Sálvame, Señor, que perezco. Y eso es lo que cada día tengo yo que orar al Señor. Sálvame, Señor, que perezco. Ayúdame a agarrarme a tu presencia.
Pedro concluye su segunda epístola y un servidor también la predicación en esta mañana. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto era la iglesia primitiva. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina con una frase que puede parecernos como si fuera una rutina, como si fuera una frase hecha, ¿verdad? Pero es que es la consecuencia de crecer. Creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Porque no puede haber gloria a Dios si no crezco en Él. Concluyo pues, esta vez. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Amén.